Gracia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hoy voy a hablar sobre un tema que es controversial para el pueblo evangélico, dado que no se sabe mucho, pero sí se sabe porque está en la Escritura, y hay muchos evangélicos hermanos nuestros que tienen este problema, tienen la duda de saber si los palestinos son árabes y el resto de pueblos, porque hoy a todo el Medio Oriente se le llama árabe. Y eso es una falta de conocimiento de la propia Escritura, porque en la Escritura vemos que la historia que Dios escribió está en el Medio Oriente, y es un poco extraño no conocerlo. Bien es verdad que vemos en las noticias que cuando hay migraciones, conflictos, se les llama a todas las personas del Medio Oriente que no sean judíos árabes. El hecho es que está equivocado, y no solo es en las noticias, sino dentro de la iglesia también veo gente que los llama árabes, teniendo en la Escritura la verdad, la respuesta, que no son árabes. El pueblo árabe nace en Génesis con Ismael. Esta bonita historia empieza con Dios llamando a Abraham desde Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida, hasta cerca de Egipto, y Abraham recorre desde Kuwait, lo que actualmente es Kuwait. No podía pasar por el desierto, porque eso podía morir, entonces lo rodeó y pasó por Irak, por Siria, por el sur de Turquía, por Líbano, hasta llegar casi a Egipto, porque no existían los mapas que hay a día de hoy. Cuando llega a la tierra prometida, Dios hace un pacto con Abraham y le dice, en Génesis 15:18 a Génesis 15:20, a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Y entonces, cuando entra Josué, los echa y ellos se dispersan pues hacia otros lados, hacia el Yemen, hacia Marruecos, hacia Irak, o sea, no es que sean árabes, pero vayámonos quién es Ismael y quiénes son sus descendientes. Recordemos que por el error de Abraham de hacer caso a Sara y no a Dios, toma a la esclava egipcia Agar. He dicho error, fue por falta de fe. Entonces tienen a Ismael. Y Abraham, cuando tenía 80 y pico años, le pide a Dios que pues pueda estar delante de él Ismael, y entonces Dios le dice que él no es el hijo elegido, no es el hijo de la promesa, pero que le hará una gran nación. Cabe recordar que el hijo de la promesa es Isaac. De Isaac viene Jacob, Israel, y de Israel viene Jesús, que es la esperanza, la salvación, como pone en la Escritura, que viene de los judíos. Y gracias a que los judíos no lo aceptaron, el resto del mundo pues pudimos también ser injertados y ser hijos de Dios. Injertados en la vid verdadera que es Cristo, así como dijo nuestro Señor, yo soy la vid verdadera. Y como dijo Pablo, inspirado por Dios, ya no hay judío ni gentil, cualquiera que cree en Cristo es hijo de Dios. Como vemos en la Escritura, Abraham tuvo a Ismael e Isaac, pero ya habían otros pueblos viviendo en el Medio Oriente. Haciendo un paréntesis, ¿eran árabes cuando Abraham llegó a Egipto? ¿Los egipcios eran árabes? ¿Los elamitas que secuestran a Lot en Génesis eran árabes? ¿Que ahora son los elamitas, son iraníes? ¿Los turcos de Harán, donde Abraham estuvo, eran árabes? Y recordemos la historia, Israel por desobedecer a Dios fue tomado por muchos pueblos que no eran árabes, pero por la desobediencia, algo parecido como les pasó a los israelitas de la fiesta, que era el Sukkot, un día santo para Dios, y llegaron los de Hamás y los atacaron, cuando había una imagen de Buda, estaban drogándose, haciendo libertinaje, y les pasó parecido, así como en Números, ¿recordáis cuando el profeta Balaam, el falso profeta, los induce a adorar a Baal y llegan los moabitas y los atacan, y después Moisés llega y pone orden en el campamento y se arrepienten? Pues algo parecido estaban ahí celebrando, drogándose, teniendo inmoralidad sexual, adorando a falsos dioses de la India, y le sobrevino un ataque, que es lo que pone también en Deuteronomio: si a mi pueblo llegara a desobedecerme, naciones los invadirán. Y asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, persas sasánidas, greco-romanos, latinos de Oriente, que eran los bizantinos, una infinidad de pueblos, hasta los mismos ismaelitas los llegan a invadir, pero eso fue por el año 600 y pico, y fue una conquista religiosa. Esta religión nace en el 600 después de Cristo, y los pueblos conquistados como Marruecos, Egipto, Irán, Afganistán adoptaron esa religión, pero no son árabes. Amado hermano,
Te pido que leas las escrituras, las escudriñes y un poquito de historia para poder interpretar los tiempos en los que vivimos y que no os dejéis llevar por cualquier viento que os digan esto es el anticristo porque lo pone en la escritura en Mateo 24 y vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y esto es importante saberlo para que interpretemos bien las escrituras y los tiempos. No todo el que cruza de África a Europa es árabe, ni todos los que viven en el Medio Oriente son árabes. El conflicto que tienen entre Israel y Palestina es más bien un conflicto religioso, porque los musulmanes quieren tener su estado en lo que es Israel, pero los judíos quieren tenerlo ahí, pero porque Dios se lo prometió, obviamente. El Shaddai, Adonai, Elohim les prometió esa tierra a los hijos de Israel, entonces... Y al fin de los tiempos se cumplirá, que es lo que vemos en Ezequiel y en muchos libros de los profetas. Bien, amados hermanos, hasta aquí acaba el video de hoy. Espero que os haya edificado. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre esté con todos ustedes.